Amén, mis hermanitos. Entonces estamos en Lucas 12, ¿verdad? Es muy interesante porque, ¿verdad? Cuando supe de la oportunidad de poder compartir la palabra, siempre es una bendición. Y uno se hace planes, ¿verdad? Uno dice, Señor, ¿cómo qué quieres que hable, no? Y la última vez que me tocó predicar, hablamos de la felicidad de aquellos que confían en Dios, ¿no? Y era una prédica muy bonita, pero yo tenía ese tipo de mood, ¿verdad? De decir, vamos a hablar acerca de algo similar. Pero el Señor me llevó a este versículo en específico y el día de hoy me gustaría que pudiéramos diseccionarlo, ¿verdad? Vamos a ver otros versículos en la Escritura, pero te voy a pedir que lo guardes. Vamos a regresar a este versículo. Comienza diciendo Jesús, ¿verdad? Está hablándole a millares, a una multitud. La pregunta es, ¿quiénes son estos millares? ¿Quién es esta multitud? ¿Verdad? Esta multitud son personas que están siguiendo a Jesús. En cualquier lado donde Jesús iba, en cualquier lado donde Jesús estaba, lo seguía una multitud. Entonces ellos eran seguidores de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? No, en serio, ¿cuántos seguidores? Alcen la mano. Órale, ok. Entonces Jesús le está hablando a los seguidores, ¿verdad? Les está dando una advertencia. Me sorprende y que también dice que primeramente también a los discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un pasito más adelante de un seguidor. Un discípulo es quien se deja discipular, pero quien también discipula, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de aquí son discípulos del Señor? ¿Verdad? Ya bajaron las voces. Pero, ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este versículo bíblico, Jesús le está hablando a los discípulos y a sus seguidores, ¿verdad? Ahora, importante, Jesús comienza diciendo una advertencia, ¿verdad? Cuando tú vas a un lugar y ves ahí una señal que dice peligro, no tocar la red eléctrica, uno no va a poner la mano ahí, ¿o sí? Yo vi un video de un perrito que estaba jugando ahí cerca de una red y nada más escuchó ¡pah! Y salió corriendo, ¿verdad? Hasta lloraba. ¿Por qué? Porque es peligro, ¿verdad? Entonces Jesús les estaba diciendo una advertencia. ¿Y cuál era esa advertencia? Les estaba diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos, ¿verdad? Cuídense. Estaba yo viendo en el original la palabra guardaos o prosejo, ¿verdad? Así es como se dice. Y significa cuidar, significa prestar atención, significa tener cautela. Entonces el Señor está haciendo un énfasis y está diciéndoles, presten atención, cuidado, tengan cautela. Entonces deberíamos de prestar bastante atención, ¿verdad? No solamente es, se escucha guardados, cuídense, pero presten atención, tengan cautela. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, esto es bastante serio. Dice, tengan cautela de la levadura de los fariseos. Ok. La pregunta es, ¿quiénes eran los fariseos? Yo sé que muchos que están aquí saben, ¿verdad? Pero para los que no, les voy a decir un poquito. Los fariseos eran los seguidores de Dios, ¿verdad? Es muy similar a lo que estábamos escuchando ahorita al principio. Eran los hombres de Dios. Los fariseos eran respetados. Eran conocedores de la palabra. Los fariseos te sabían encontrar un versículo bíblico. Yo estoy dando clase los domingos y estamos aprendiendo los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben? Hay que aprendernos los libros. Pues los fariseos eran expertos en la palabra. Eran vistos como autoridades religiosas.
Así es como eran vistos, como autoridades religiosas. Entonces, la advertencia es: cuídense, tengan cautela, cuidado de la levadura de los fariseos. Y más adelante explica que la levadura de los fariseos es, ¿se recuerda? ¿Qué dice? Ahí está. Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es la levadura de los fariseos? De la hipocresía. Hipocresía en el original se dice hupocrisis, ¿verdad? Y significa actuar, significa un actor, alguien que no actúa en la verdad, sino que miente, ¿verdad? Para dar la impresión de algo que no es. Hipócrita, cuando uno dice hipócrita suena duro, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Alguien que está interpretando un papel que no es, un actor, ¿verdad? Estamos viendo una novela y falleció la abuelita y el actor llorando y se está muriendo, ¿verdad? Y corte, y se levanta como si nada. Estaba actuando, no era de verdad, era de mentiritas. Hermana, la novela de las 8, la novela de las 9 es de mentiritas, hermana. Hermano también, ¿cuántos hermanos también aquí? A veces, ¿verdad? Ahí estoy con mi mamá. Pero es de mentiritas, no es de verdad, ¿verdad? Son actores. Entonces la palabra de Dios está diciendo: guardaos de la levadura, que es la hipocresía de los fariseos. Los fariseos estaban pretendiendo ser algo que no eran. Está cañón, porque ¿quiénes eran? Eran los líderes religiosos, eran las autoridades del pueblo, mas sin embargo eran pura apariencia. Mientras estaba viendo esto, guardé esta escritura en Lucas 12:1, pero me fui a Mateo 23. Si me acompañas a Mateo 23, esto está muy interesante. Mateo 23. Mateo 23 está un capítulo antes de Mateo 24, ¿no? Que es cuando el Señor habla del final de los tiempos. ¿A poco no? Pero este capítulo prácticamente está dedicado completamente hacia los fariseos. Todo ese capítulo Jesús está hablando hacia los fariseos. Y así como yo veía la lectura, Jesús no estaba muy contento. Jesús estaba, ¿me entiendes?, molesto. Porque los fariseos, líderes religiosos, estaban aparentando ser algo que no eran. Y yo veo este capítulo y está lleno de lamentos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Está tremendo. Yo se lo recomiendo. Léanlo completamente para ver qué es lo que decían. Yo subrayé unas cositas específicas porque me impresionaron, ¿verdad? En el versículo 13 decía: pues ni entran vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. ¿Han escuchado ese dicho, no? Ni pichas, ni cachas, ni dejas. ¿Saben qué estaban haciendo esos fariseos? Estorbando. ¿Pero a quiénes? Al pueblo. En vez de ser de bendición, eran de estorbo. Le sigue diciendo en el 14, hipócritas. En el 16, guías de ciegos. De ciegos, no veían. En el 17, insensatos. En el 19, necios y ciegos. Yo lo estaba leyendo y yo decía: está muy duro esto. Está muy duro esto. Y yo nada más escuchaba por regaño. Yo dije, no hay otra cosa, hasta que en el versículo 23, capítulo 23, versículo 23, encontré qué es lo que había sucedido. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino. ¿Y qué pasa? Y dejás
dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo ahí me temblaron las manos, me temblaron los pies. Les dice, ay, escribas. Miren, estaban cumpliendo con sus diezmos. A veces hasta nos cuesta diezmar, ¿no? Pero mira, estaban cumpliendo con los diezmos, mas sin embargo dices, das de todas estas hierbas especiales, mas sin embargo has dejado lo más importante. Ese era el problema, hermanos, que dejaron lo más importante de la ley. Mientras yo estaba leyendo esto, me estaba recordando de la iglesia del Señor. En el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso le dicen, es que olvidaste tu primer amor. El Señor les dice, yo he visto tu arduo trabajo, yo he visto que le echas ganas, yo he visto todas las cosas que haces, pero una cosa tengo contra ti, que olvidaste tu primer amor, olvidaste lo más importante. Y así pasa con las iglesias. A la Odisea le decía, imagínate, ciega, estás ciega, no puedes ver la verdad de tu condición. Tú dices, estoy bien, tengo de todo, no me hace falta nada, mas sin embargo yo te veo pobre, ciega y desnuda. No has visto la verdad de tu condición. Y a los fariseos se les olvidó lo más importante. 3 cosas menciona. La primera, la justicia, ¿verdad? Ser justos. Estaba viendo que uno de los trabajos de los fariseos era atender a las viudas y a los huérfanos. Mas sin embargo ellos no estaban haciendo eso, sino que abusaban del pueblo. Hermanos, era un pueblo que necesitaba cobertura, era un pueblo que necesitaba liderazgo. Era un pueblo que estaba oprimido, que era esclavo del gobierno romano. Era un pueblo que según tenían ellos el rey de los judíos, pero era un pagano, Herodes, era un mundano. No tenían nada que ofrecerle al pueblo, no tenían nada que darles. No tenían nada. Y las personas que deberían de sumarles, los fariseos, abusaban de ellos. Abusaban con la religiosidad. Abusaban con el legalismo. Ellos gozaban pararse en las esquinas del templo y decir, gracias Señor porque me has hecho santo. Ay, qué santo soy de veras. Se paraban en medio del templo y traían sus ofrendas al alfolí, sacaban dinero y decían, toma Señor, toma, yo sí te doy. No soy como estos que no te dan nada. Imagínese la condición del pueblo. Imagínese a aquella persona que venía delante del Señor. Hay una historia en la Biblia de un hombre que venía delante del Señor y le decía, perdóname porque soy un pecador, yo no merezco estar delante de tu presencia. Pero escuchaban de los fariseos decir, gracias Señor por haberme hecho tan buena persona. ¿Cuándo iban a alcanzar ellos la gracia de Dios? ¿Cuándo iban a alcanzar ellos la justicia de Dios? No lo iban a lograr. Habían olvidado lo más importante, la justicia. Y la justicia va agarrada de la mano con la misericordia. La justicia va agarrada de la mano con la misericordia. Hermanos, ¿de cuántos el Señor ha tenido misericordia? Hermanos, yo era un vil pecador, pero Dios me ha hecho una nueva criatura. Y sabe, todos los días sigue teniendo el Señor misericordia, una vez más y una vez más. Y cuando uno quiere tirar la toalla y cuando uno ya no aguanta, el Señor te dice, aún queda misericordia, levántate. Hermanos, el Señor es justo, es un juez justo. Pero ¿sabe qué? Se complace, se deleita en hacer misericordia.
se complace en hacer misericordia. Y Él quiere hacer misericordia contigo, así como lo quería hacer con el pueblo. Hay una historia muy interesante en el libro de Lucas. Ahí guarda Mateo 23, vamos a regresar. Quiero ir a Lucas. Lucas capítulo 7, ¿verdad? Es el capítulo que leyó nuestra hermanita en la lectura bíblica. Lucas capítulo 7, versículo 37 en adelante. Invitan a Jesús a una comida. Le dicen: Jesús, te invita a una comida. ¿Y quién creen que lo invita? ¿Un fariseo? ¿Un maestro de la ley? ¿Una autoridad religiosa? Que del 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿cómo era la mujer? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: diga, maestro. Qué hipócrita, qué hipócrita, ¿no? Supiera que esta mujer es pecadora. Hermanos, ¿a dónde iban a llegar los pecadores? ¿A dónde iban a llegar? Mismo Jesús dijo: el sano no tiene necesidad de médico. Hermanos, ¿cuántos de ustedes siguen necesitando la misericordia de Jesús? Yo la necesito. Pero ellos no tenían a dónde llegar. Enfermos no tenían a dónde llegar. La mujer de flujo de sangre, los leprosos, alejados, fuera de los sacerdotes y de la sociedad. Los pecadores, la mujer adúltera. Esta mujer que estaba postrada a sus pies. ¿Y qué le dice Jesús al fariseo según lo que leímos? ¿Se recuerda? Le dice: ¿quién va a amar más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona poco? Al que se le perdona más. Dice: pues mira, tú no me recibiste como normalmente recibían a las personas en ese tiempo. Se le recibía con un beso en el cachete, lavando sus pies, ungiendo su cabeza con aceite. Pero nada de eso había hecho el fariseo. Había menospreciado a Jesús y le decía: diga, maestro, ¿verdad? Y dice: mas sin embargo esta mujer, dice, ha lavado con sus lágrimas mis pies. Mas sin embargo ha secado mis pies con sus cabellos. Ella no me ungió con aceite, pero derramó todo el perfume que tenía, lo más valioso, lo derramó a mis pies. Y terminó diciendo en el versículo 48: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor y decirle: gracias, Señor? Gracias. Gracias, Padre. Hermanos, porque en Él encontramos misericordia. Misericordia. ¿Ve cómo va junto todo? La justicia, la misericordia y la fe. La fe, en el original, la palabra es pistis, ¿verdad? Estamos de regreso en Mateo 23, versículo 23. Dice que se les había olvidado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Cuando estaba viendo en el original la palabra fe, pistis, habla de gracia, habla de fidelidad, de credibilidad, de veracidad de un maestro. Ya eran mentira, eran pantalla, no eran verdaderos hombres de Dios, no eran verdaderos
no eran verdaderos siervos de Dios. Ya no eran veraces, ya no había credibilidad, ya no se les creía a ellos. Está bien interesante porque cuando yo estaba viendo todo esto, dije, ok, ¿por qué no eran veraces? Y en los siguientes versículos bíblicos nos empieza a explicar la razón. En el versículo 25 de Mateo 23, no juegue, este capítulo Jesús nada más se la pasa, ¡ay! Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Entonces yo dije, espérate, ya aquí hay otras cosas, ¿verdad? Ya hay robo, ya hay injusticia. Usted puede leer ese versículo, ese capítulo completo. ¿Sabe qué otras cosas les dice? Solo por mencionarle unas cosas y no excederme del tiempo. En el versículo 27 les dice, llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. En el 28, iniquidad. Hermanos, habían dejado entrar el pecado. Hermanos, el significado de inmundicia. En la inmundicia viene la inmoralidad sexual, la idolatría, el yugo desigual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se habían olvidado de lo más importante, de la justicia, la misericordia y la fe, pero habían dejado entrar el pecado. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de dejar entrar el pecado en nuestras vidas. Vamos al versículo 1 del capítulo 12 de Lucas. ¿Se recuerda que les dije que íbamos a regresar ahí? Estoy cerca de terminar, ¿verdad? Vamos a regresar al versículo 1 del capítulo 12. Porque cuando estaba avanzando en esto, me di cuenta de otras cosas que no me había dado cuenta. Fíjense, les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Pero resulta que la levadura tiene otros significados, hay otro porqué. Por ejemplo, ¿dónde comenzamos a ver panes sin levadura? En el libro de Éxodo, cuando van a celebrar la Pascua, porque el Señor los había sacado de la tierra de Egipto y de ahí empezaron a celebrar unas fiestas, la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días y comían panes sin levadura. ¿Y qué significaba esa levadura? Significaba maldad, significaba inmundicia, significaba pecado. Y dije, wow. Dice, guardaos de la inmundicia, de la maldad, del pecado de los fariseos. Guardaos de la levadura. En el libro de Marcos, esto me sorprendió porque a veces los libros tienen el mismo mensaje o la misma situación. Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Hablan de cierta cosa y hablan de los panes, hablan de la levadura, de tener cuidado de la levadura de los fariseos. Pero en Marcos dice, tengan cuidado o guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. A mí me sorprendió porque una dice, guárdense del pecado, de la maldad de Herodes, que viene del mundo, que viene de los que no creen en Dios. Pero la levadura de los fariseos es ese pecado que puede entrar dentro del pueblo de Dios. En el libro de Corintios, Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Poquito que le abras la puerta al pecado, tantito
Solamente, ay, una probadita. Una probadita. ¿Qué me va a hacer una probadita? Si antes yo me echaba, 24. ¿Qué me va a hacer? Se lo dice a alguien que se fue al hospital por andar. Poquito. Esta foto que estoy viendo, este video, poquito. Ese odio interno que uno tiene por algún hermano que le ha hecho daño, o una persona, ni en pintura, no te quiero ver, sácate, fúchila. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Poquito que le dejemos entrar la puerta al pecado. Mañana, hermanos, vamos a estar viviendo en hipocresía. Qué triste es vivir en hipocresía. Y miren, es algo constante que tenemos que trabajar. Algo constante. No me responda, pero ¿ha estado alguna temporada siendo cristiano hipócrita? No estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, estoy viendo cosas que no tengo que ver. Y llego a la iglesia y para acabarla de molar, el pastor me dice, Juan Daniel, ¿nos puedes dirigir en la oración? Y dentro de la oración, ¿qué decimos? Padre, perdónanos por todos nuestros pecados. Qué triste es vivir en hipocresía. Versículo 1, todavía estamos ahí, ¿verdad? Estaba viendo algo, dice, en esto, juntándose por millares la multitud. Fíjate qué es lo que estaba pasando. Dice, tanto que unos a otros, ¿qué pasaba? Se atropellaban. Pero no estaba hablando de carros. Estaba hablando de personas, ¿verdad? ¿Y por qué se atropellaban las personas? ¿Qué querían hacer? Querían llegar a Jesús. La pregunta es, ¿está mal querer llegar a Jesús? No. El problema es que ellos no les importaba por quién pasaban, encima de quién pasaban. Y hermanos, lamentablemente, no todos los hechos o actos justifican los hechos. ¿Verdad? Estaban lastimándose. Y yo me metí a ver qué significaba esa palabra, atropellarse. En el original es catapateo. Así suena. Hasta dije, ya sé de qué va a tratar. La palabra es catapateo y significa estar pisoteando. No significa pisando. ¿Alguna vez lo han pisado sin querer? Y luego cuando tiene una uñita enterrada. Qué suerte, ¿verdad? Todos los dedos que me pudo pachorrar, me apachorró ese. Eso es una pisada. Pero esta es una pisoteada. ¿Y sabe que estaba viendo? Que esa pisoteada lo que significa es algo continuo. Algo. Catapateo, cata es debajo, pateo es violencia. Significa pisotear, significa rechazar, herir y hollar. ¿Has escuchado que hollar serpientes y escorpiones? ¿Qué significa hollar? Hollar significa comprimir algo con los pies y dejarlo hundido. Te voy a pisar y te voy a hundir. Jesús no les dijo esto a los discípulos nada más porque vayan a tener cuidado de la hipocresía de los fariseos, sino que ya entre ellos se estaban pisoteando, ya entre ellos estaban hiriéndose, ya se estaban hundiendo. Y eso, hermanos, el Señor se los dijo a los seguidores y discípulos. ¿Se recuerda quiénes eran los seguidores y discípulos del Señor? Y les dice, no sean como los fariseos. No olviden quién en su santa justicia nos regaló misericordia. Aleluya. Hermanos, la palabra del día de hoy es
guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de la hipocresía. Hermanos, seamos justos, seamos misericordiosos, seamos fieles y veraces delante del Señor. Vamos a orar, hermanos. Se puede poner de pie. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú llegas en el momento indicado y hablas a nuestros corazones, Señor. Y no hay palabra, Señor, que no sea de bendición. Aunque a veces sea dura, aunque a veces nos duela, Señor. Te rogamos que seas tú ministrando nuestros corazones. Padre, te necesitamos, Señor. Genuinamente te necesitamos en nuestros corazones, Señor. Padre, no queremos ser hipócritas, Señor. No queremos ser religiosos y legalistas, Señor. Padre, no queremos ser vasos que por fuera están limpios, pero por dentro están sucios, Padre. No queremos ser sepulcros blanqueados, Señor. No queremos ser huesos muertos, Señor, inmundos. Queremos ser santificados, Padre. Santifícanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor. En el nombre de Jesús, hermano, aprovecha este momento. Revisa cómo está tu relación con Dios. Si es necesario el día de hoy, podemos venir delante del trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro, encontrar la misericordia del Señor, esa justa misericordia del Señor. Perdónanos, Padre, de nuestros pecados. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a amarnos como familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a cuidarnos como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ayúdanos a levantar al caído, aquella persona que se siente sucia, que se siente despreciable, que se siente que no tiene oportunidad. Señor, ayúdanos, Señor, a levantar a nuestros hermanos caídos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu paz, por tu misericordia, Señor, por el perdón que nos ha regalado el día de hoy, Señor, por esa misericordia nueva que pudimos experimentar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, sigue bendiciendo la vida de mis amados hermanos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias.